Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo, 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 al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo, 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 Jesucristo. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey. Muy buenos días, amada iglesia, alas de salvación. Es un gozo poder estar de nuevo en esta mañana, esta poderosa mañana de reunión con el Señor. Vean, les tenemos una gran sorpresa. Ya estamos de nuevo en nuestro templo. Es una gran bendición poder estar aquí.
y compartir ahorita con nuestros hermanos queridos de la alabanza, adorarle al Señor juntos de nuevo, pero no se impaciente porque muy pronto usted estará aquí con nosotros, ¿ya? Porque muy pronto volverán a abrir las iglesias, muy pronto nos darán el aval para que las cosas sean como lo hacíamos antes, junticos en armonía, alabando y adorando al Señor. Así que no se impacientes, que vamos por buen camino, ya las cosas Dios las está preparando desde el cielo. Desde el cielo Dios está preparando las cosas para que aquí en esta tierra todo marche bien. Ahora les vamos a levantar nuestra voz en este día y vamos a darle gloria a Dios y vamos a adorarle y a bendecir en esta poderosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control, Padre, de este tiempo precioso, de este privilegio que tú nos das, Padre, de adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, quédate con nosotros, que sea una atmósfera propicia para adorarte y para exaltarte, Señor. Toma el control de la adoración, toma el control de la alabanza, toma el control, Padre Santo, Señor, de la palabra, toma el control, Padre Santo, Señor, de todo. Porque cuando tú estás aquí, Señor, todo cambia y cualquier cosa puede pasar, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta poderosa mañana, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre del Señor. Amén. Muy buenos días, Iglesia de Cristo. Dios les bendiga. Esta mañana vamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana estamos dispuestos para bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Tú que estás aquí en esta mañana conectado, vamos, levántate. Vamos a adorar al Rey, porque esto es una fiesta para nuestro Señor. Vamos a bendecirle por siempre y para siempre. Te adoramos, Jesús. Aleluya.
El gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya.
días, iglesia. Bienvenidos a este tiempo de palabra, este tiempo de búsqueda del Señor. Bienvenidos todos. Queremos darle una bienvenida a las personas que de costumbre están conectados ahí en la enseñanza, en el tiempo de la adoración. Queremos también saludar a las personas que están conectadas también en el exterior. Bienvenidos. Bueno, hoy es un día especial. Queremos primeramente honrar a nuestro Padre Celestial, que está en el cielo, nuestro Padre precioso, nuestro Padre amado. Y queremos también honrar también en su día a los padres, esos padres ejemplares, esos padres que ya tienen hijos grandes. Hay padres que ya tienen hijos grandes, hay padres que apenas comenzaron este año a su primer hijo. Queremos también aquellos padres que también en algún momento llegaron a adoptar algún hijo. Queremos también saludarles en su día. También a los abuelos, porque los abuelos también son padres. Fueron padres o son padres. Entonces queremos levantar una oración, primeramente darle gracias al Señor. Queremos orar por la vida de los padres en este día, un día especial, esos padres ejemplares, como decíamos. Y queremos orar también por la palabra, para que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por traernos a este lugar. Gracias, Señor, porque es hermoso estar, Señor, nuevamente en este día especial, Señor, aquí en el templo, Señor, compartiendo la palabra, Padre Santo. Hoy queremos honrarte primero a ti, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial, tú que estás en el cielo, tú que habitas, Señor, en las alturas. Te damos gracias, Padre. Queremos darte gracias también por los padres en el día de ellos. Bendito Dios, gracias por cada uno de ellos. Espíritu Santo, Dios, te pedimos que tu mano poderosa y tu gracia esté sobre sus vidas, Espíritu Santo, y te pedimos también y clamamos a ti, Señor, para que nos des sabiduría, entendimiento y revelación de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero que en esta mañana invitarte a que nos podamos ubicar en la palabra del Señor. Queremos invitarte a que allí en tu casa, iglesia en casa, puedas ubicarte en la Escritura. Quiero leerlo, está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, vamos al capítulo 3, versículo 1. Le he titulado a la enseñanza del día de hoy, disfrutando de la paternidad de Dios. Disfrutando de la paternidad de Dios. Amén. Entonces dice Juan, en esa primera carta que él escribe, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa palabra Padre significa Abba, que significa papito Dios o papá. Abba, Padre. ¿Qué es un padre? Nos preguntaremos el día de hoy, ¿cierto? Cuando tú escuchas la palabra Padre, ¿qué viene a tu mente? Cuando tú escuchas la palabra Padre, ¿qué sensación experimentas en tu interior? Cuando escuchas la palabra Padre o papá, ¿cierto? Pues estoy investigando un poco acerca de lo que significa la palabra papá. Y llegamos a la conclusión, el diccionario nos da una conclusión, nos da una definición de lo que es la palabra papá o padre. Y básicamente en términos prácticos es aquel que engendra hijos, Hablamos en términos humanos. Para que haya un papá, primero pues tiene que haber hijos, y no puede haber, y si no hay hijos, no hay un papá. Recordemos que el que coloca la semilla es el hombre, la semilla es el hombre. Al hombre se le dio esa capacidad dada por Dios para engendrar hijos. Por eso los padres y los hijos salen de los lomos de sus padres o de su padre. Entonces es interesante eso, ¿amén? Entonces, padre es aquel, en términos prácticos, aquel que engendra hijos. Y aquí dice el Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan presenta aquí al Padre. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento donde expresa la palabra Padre, pero hay muy pocos
haciendo referencia a Dios en el Antiguo Testamento. Pero el principio de la paternidad, aunque la palabra paternidad no aparece en la Biblia, el principio sí está ahí. El principio sí está ahí. Amén. Y hablando en términos y entrando en materia, vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de padres. Hay variedad de padres y me he tomado la oportunidad de hablarle de 3 tipos de padres, como para entrar en materia, como para entrar en hacer una introducción acerca de lo que son los diferentes tipos de padres. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, hay padres ejemplares. Ese padre puede ser tú, ¿cierto? Padres ejemplares, ¿cierto? Aquel que supervisa, entendemos un padre ejemplar, aquel que supervisa, hablando en términos espirituales, aquel que supervisa el crecimiento espiritual de su familia, en especial de sus hijos, en la etapa de crecimiento, en la etapa de madurez, ¿cierto? Los padres nunca dejan de supervisar la vida espiritual de sus hijos. Entendemos también como un padre ejemplar, un padre responsable también en la educación de sus hijos. Es un padre que provee para que sus hijos estudien y se preparen. Hablamos de esos padres ejemplares, aquellos padres o padre que suple la necesidad. Recordemos que el varón es la cabeza del hogar y es aquel que suple las necesidades en su casa. Entendemos por un padre ejemplar, un padre amoroso, un padre protector. Ese podríamos hablar del primer tipo de padre, los padres ejemplares. Amén. Pero también tenemos otro tipo de padre, que es el padre irresponsable, ¿cierto? El padre ausente, el que dejó el nido, el que dejó a la mamá, el que dejó a su esposa con sus hijos tirados y se fue probablemente para el exterior o se fue a vivir con otra persona y dejó esos hijos regados o los dejó solos con su mamá, ¿cierto? Hay muchos padres ausentes y hijos que se levantaron sin la ausencia de un papá, con la ausencia de un papá, ¿cierto? Tenemos también padres maltratadores. Por eso quise escoger esos 3 tipos de padres: el padre ejemplar, el padre irresponsable, ¿cierto? Y el padre maltratador. Ese padre que en algún momento, cuando tú escuchas la palabra padre, no trae alegría a tu corazón, sino que al contrario trae tristeza. Como veías en tu infancia cómo tu papá maltrataba psicológicamente y hasta físicamente a tu mamá. Tal vez te levantaste viendo a un papá abusador, probablemente. Entonces en este día, que es el Día del Padre, vienen muchas figuras y muchas imágenes a tu mente. Tal vez algunos no tuvieron un papá. A la temprana edad murió ese papá, ¿cierto? Se fue, no lo alcanzaste a saber. Entonces cuando dicen vamos a celebrar el Día del Padre, pues buscas a los lados y no encuentras esa figura paternal en tu vida. Pero has llegado a un buen lugar. Vamos a hablar hoy sobre cómo disfrutar de la paternidad de Dios, cómo disfrutar de esa paternidad de Dios. Por eso Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y vamos a entrar en materia en la palabra de Dios, porque queremos en el día de hoy resaltar 3 cualidades de la paternidad de Dios. Y quiero hablarte de la primera, para que podamos disfrutar de eso, de ese amor grande del Señor, de ese amor que dice Juan. Amén. Dice, la primera característica, cualidad de la paternidad de Dios, es que la paternidad, valga la redundancia, la paternidad de Dios es eterna. Es como eterna. Y entonces, la palabra paternidad, aunque no está en la Biblia, sí está el principio de esta palabra, que es la palabra de la paternidad de Dios. Y vamos a ir a la palabra nuevamente para que podamos conocer esa paternidad. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Quiero que me acompañes en esta mañana. Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Aquí Moisés vuelve a Egipto. Moisés está regresando a Egipto, ¿cierto? Con el propósito de hablar con el faraón y decirle al faraón que deje salir al pueblo de Israel
y ser libre para adorar al Señor. Y Dios le habla a Moisés y le dice, esto le vas a decir al faraón. Y vamos a ver cuáles fueron las palabras que el Señor colocó en la vida de Moisés para hablarle al faraón. Recuerda que el faraón representa o tipifica a Satanás y Egipto representa al mundo. Y Moisés representa al hombre transformado y cambiado por Dios, que nuevamente está confrontando los sistemas del mundo y los principados que se mueven espiritualmente. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Versículo 22 del capítulo 4 de Éxodo. Dice, y dirás a Faraón. ¿Qué le va a decir Moisés al faraón? Le va a decir lo siguiente: Jehová ha dicho a Israel. ¿Qué ha dicho? Israel es ¿qué cosa? Mi hijo. Mira que no aparece la palabra padre, no aparece la palabra padre, pero intrínsecamente, ¿cierto? El principio sí aparece. Ahí ya Dios está declarando que Israel es ¿qué cosa, iglesia? Es que es su padre, perdón, es su hijo. Israel es su hijo. Por eso mira lo que dice: Israel es mi hijo, hablando acerca de la nación, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Es interesante ver este principio en la palabra del Señor, cómo el Señor le llama a un pueblo específico, y entendamos que Israel es la niña de los ojos del Señor. Dios no escogió a Israel como el pueblo más impresionante, más portentoso, más lleno de habilidades, sino que era el pueblo más insignificante, para llamarle como su hijo, su hijo. Entonces entendamos algo para recapitular. Padre Dios, su hijo le llama aquí Israel. No puede haber una paternidad si no hay hijos, y no puede haber hijos si no hay un padre. Amén. Entonces la paternidad de Dios es eterna, es eterna. Eso quiere decir que no tiene fin. Tenemos un papá que nos ama, nos amará y siempre nos ha amado. Siempre el Señor nos ha amado. Por eso quería hablar de este primer principio, primera cualidad de la paternidad de Dios, que es eterna. No así como la paternidad de los padres, ¿cierto? Cuando un papá, de pronto hay padres que de pronto aman a sus hijos hasta el final, pero hay otros padres que no aman a sus hijos hasta el final, por muchas razones, por la rebeldía de sus hijos. Muchos padres tratan con la rebeldía de sus hijos, y aunque son hijos, dejan de amarlos, dejan de quererlos. Muchos hijos, de pronto, probablemente, iglesia, para que me puedan entender y comprender, a veces compiten, a veces hay contiendas, y eso deteriora el corazón de los padres para seguir amándolos. No todos son así, pero han pasado casos. No podemos desconocer la realidad que se vive actualmente. Entonces, la paternidad de Dios es eterna, no tiene principio ni tiene fin. Pero la paternidad de nosotros los seres humanos es condicional, que es totalmente diferente. Hay personas que dicen, hay padres que dicen, yo amo a mis hijos igual. Cada hijo es totalmente diferente, cada hijo es totalmente diferente. Pero vemos en la Biblia que hay padres en la Biblia que amaron más a un hijo que otro, ¿cierto? Es interesante. Por ejemplo, Isaac amó más a Esaú. Isaac, cuando tuvo sus dos hijos, dice la palabra que amó más a Esaú, y eso generó un conflicto en el corazón de Jacob. Vamos a seguir adelante. Ahora, para poder disfrutar de la paternidad eterna de Dios, tengo que tener clara la revelación de que Cristo es el camino o el puente para yo poder conocer esa paternidad. Debe ser revelada a mi corazón, debe ser revelada a nuestro corazón, esa paternidad, porque lamentablemente la religión nos enseñó que todos éramos hijos de Dios, y esto no es verdad, amados. Si vamos a la palabra, nos damos cuenta que solo aquellos que han nacido de nuevo y han sido engendrados por el Espíritu Santo, o han sido transformados, por el Espíritu Santo, son hijos
de Dios, son hijos de Dios. Y vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 10, ahora vamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 10, versículo 21. Jesús vino no solamente a salvar la humanidad, escúchame bien, Jesús no solo vino a salvar la humanidad, sino también a darnos a conocer el Padre. ¿Quién era el Padre? El pueblo no conocía a Jehová como el portentoso, el omnipresente, el omnisciente, pero no un papá. Para ellos la palabra papá fue revolucionaria para ese tiempo, para ese tiempo y ese periodo de tiempo. Miremos lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice la escritura: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre. En pocas palabras dijo: Abba. Mira que él está orando, prácticamente está orando. Dice: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Le está otorgando la gloria, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice la escritura, versículo 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Qué interesante. Ni quién es el Padre sino el Hijo. O sea que para poder conocer al Padre, primero yo tengo que tener una relación personal e íntima con el Señor Jesús. Quien conoce a Jesús, conoce al Padre, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible, del Padre. Jesús es la copia, es el ejemplo vivo de cómo es el Padre, cómo actúa el Padre. Un Padre amoroso, un Padre que trabaja, un Padre... Por eso dice en Juan capítulo 15 que el Padre es el labrador que trabaja. Jesús vino prácticamente a mostrarnos quién era el Padre. Y para poder gozar de los beneficios de la paternidad de Dios, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que disponer en nuestro corazón para que Jesús entre en nuestra vida y podamos entender la revelación de la paternidad de Dios. Si tú no conoces la revelación de la paternidad de Dios, tú y yo tenemos que entender que es necesario nacer de nuevo, que para poder conocer esa paternidad es necesario conocer a Jesús. Jesús vino con sus palabras y con sus acciones a revelarnos quién era el Padre. Recordemos algo, que Jesús es el unigénito Hijo del Padre, es el unigénito Hijo del Padre. En esencia, Jesús es Dios, es omnipresente, es omnipotente y es todopoderoso. Es el Hijo de Dios, Jesús. Pero nosotros, entonces, ¿qué clase de hijos somos, pastor? Nosotros somos adoptados, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:15. Somos adoptados. Y un hijo adoptado también goza de la paternidad de un padre. Por ejemplo, hay padres que no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué hacen? Adoptan un hijo. ¿Y qué recibe ese niño que es adoptado? Recibe todos los beneficios de estar en la casa con ese papá. Recibe el amor de un padre, recibe el cariño de un padre, la protección de un padre, la provisión de un padre. Aún hay hijos que fueron adoptados y pudieron salir adelante y fueron una gran bendición para esos padres que nunca pudieron tener un hijo. Por eso, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 12, mas los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todo aquel que cree en Jesús le dio el derecho legal de ser llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Amén. Y como dice Gálatas capítulo 4, vamos a la carta de Gálatas. A veces decimos libros y es carta, epístola. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios
envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, dice aquí Pablo, el cual clama, Abba, Padre. Qué interesante, porque el Espíritu Santo también es un elemento importantísimo para poder descubrir la paternidad eterna de Dios, esa paternidad amorosa de Dios. Dios es un Padre amoroso. Compréndeme ahora mismo, quiero que me escuches. Dios es un Padre amoroso, su amor es eterno. Por eso dice la palabra del Señor cuando escribió en Jeremías: con amor eterno te he amado. Es un amor eterno, es un amor sobrenatural. Cuando estemos en el cielo vamos a conocer a nuestro Padre, porque tú y yo no vamos a ir en el arrebatamiento. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, que va a sonar la trompeta, porque los tiempos ya se están dando y nos vamos a ir con el Señor y gozar de esa paternidad eterna del Señor. Versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también ¿qué cosa? Heredero de Dios por medio de Cristo. Qué interesante, porque no solamente es recibir la paternidad de Dios, sino también los beneficios de esa paternidad. Somos herederos. Y aquí quiero traer a memoria, hace unos años atrás hablaban con alguien en su corazón, porque se había convertido al Evangelio, pero él sabía que si se convertía al Evangelio, su padre le iba a desagradar. Hablo de su padre natural. Era un hombre empresario, era un hombre muy rico, y me decía que cuando se convirtió al Evangelio este joven, fue y le compartió a su papá del Evangelio. Su papá vivía en el exterior, era un padre ausente en el hogar. Su padre, cuando se dio cuenta de que él se había convertido al Evangelio, lo desheredó. Me dijo, pastor, con lágrimas, me dijo una vez, me dijo, pastor, mi papá me desheredó porque me volví cristiano. Qué impresionante todo esto. Pero ¿qué sucede? Que en Cristo tenemos herencia. Tenemos una herencia de parte del Señor. Ahora te voy a compartir la segunda característica de la paternidad de Dios, para que la tengas presente, para que podamos disfrutar de esa paternidad, ese amor precioso del Padre. La segunda característica es: la paternidad de Dios a menudo es un proceso doloroso. Quiero volverlo a decir: la paternidad de Dios a menudo, y quiero que escuchen bien la palabra a menudo, es un proceso doloroso. Tengamos presente algo, iglesia. Es que entendiendo acerca de la paternidad de Dios y de la adopción de Dios, cómo Dios nos ha adoptado a nosotros, o sea, no es que Dios no haya podido tener hijos. Claro, el unigénito Hijo del Padre es Cristo y coexisten en la eternidad. No, Jesús no fue creado como algunos sectas creen que lo afirman, no. Coexiste en la eternidad. Jesús no tiene principio ni fin. Y habita en esa coeternidad con el Padre. O sea que el Padre siempre ha gozado de la compañía de su Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que hace parte de un fundamento impresionante de nosotros en la fe, que es la Trinidad. Pero Dios dice, no, yo quiero ampliar mi amor. Yo quiero tener más hijos. Yo quiero tener hijos por montones, ¿cierto? Como esas familias grandes, ¿cierto? Que tienen 4, 5, 6, bueno, van a poblar el mundo, ¿cierto? Como una hermana me decía una vez: pastor, ¿cuándo la niña? Después de 3 hijos, Dios mío santo. Oiga, 3 hijos, Dios mío, sostener una familia grande no es lo mismo que sostener una familia pequeña. Pero bueno, bendito sea el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Pero bueno, ok, por eso quiero llevarte ahora a Proverbios capítulo 3, versículo 11. Para que podamos entender esta segunda característica de la paternidad de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Y aquí hace un símil, una comparación. Dice, como el padre al hijo a quien quiere. Y compara el libro de Proverbios, que el autor es Salomón, y compara a Dios como un papá
que para poder expresar su amor tiene que ejercer la disciplina. Y dice, así como un padre castiga a su hijo, ¿por qué lo castiga? Porque lo ama. Y una de las formas de manifestar el amor eterno y el amor precioso de Dios es la corrección. Y yo creo que los padres me entienden esto, porque cuando los hijos están como torciendo por ahí, ¿cierto? Cuando hay un poquito de rebeldía ahí en los muchachos, ¿cierto? ¿Qué hacen? ¿Cierto? Mal sería que un papá, a pesar de la rebeldía y a pesar del mal proceder de sus hijos, pues les alcahueteara eso. Lamentablemente hay padres en nuestra sociedad que alcahuetean el pecado de sus hijos. Permiten que fumen droga en sus casas, que traigan a la novia en la noche y se quede toda la noche ahí, ¿cierto? Y amanezcan, ¿cierto? Hay padres que son muy permisivos. ¿Qué produce eso? Pues no produce una buena cosecha, sino que al final eso va a traer tristeza. ¿Por qué? Porque le faltó autoridad, como en el caso de Elí, que no supo o no corrigió a tiempo sus hijos, y cuando ya estuvo viejo y quiso hacerlo, quiso corregirlo, pues ya era muy tarde. Ya sus hijos estaban haciendo y deshaciendo en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Dios cortó a Elí y cortó los hijos de Elí. ¿Qué levantó? Levantó un hombre totalmente diferente, que fue Samuel. Entonces Dios, al que ama como un papá, castiga. Ahora, cuando yo te digo que Dios castiga, ¿qué viene a tu mente? ¿Ves a un Dios gruñón, a un Dios enojado? Mira, no, muchas veces la reprensión, yo te lo digo como papá, también he exhortado a mis hijos, los he corregido y hasta me duele darles vara. O sea, por ejemplo, el extremo es ya darles vara. O sea, uno habla, uno por ejemplo dice, bueno, ok, la embarraste, listo, ok, te sientas. Te quito tal cosa, el televisor, comienza uno o sea, deja el castigo físico como el último recurso, Obviamente que hay que tener mucho cuidado con el maltrato físico, ¿cierto? Porque acuérdate algo, de pronto tal vez no los muchachos de este tiempo, pero bueno, los de por allá, de antiguos, ¿cierto? Que era con la cable de la plancha, la mamá con lo que lo encontrara lo lanzaba, la chancleta, ¿cierto? Y pasaba eso. Pero el maltrato físico, la corrección física, debe ser el último recurso cuando uno ya ve que las cosas están saliendo fuera de control. Entonces, la disciplina hace parte del plan amoroso de Dios. Dejar sin disciplina a los hijos es muy peligroso, y debemos entender que es importante aplicar, así como el padre aplica esa disciplina, ¿cierto? Los padres y los abuelitos, muchas veces los que son abuelos dicen, ¿por qué le vas a pegar? No le pegues al niño, ¿cierto? A veces los abuelos se meten, eso es muy lindo los abuelos, pero también se les olvida que ellos también dieron y ninguno se metió, ¿cierto? Ay, es interesante, pero estamos hablando bien, Dios nos está hablando, Dios nos está hablando, ¿cierto? Y vamos a ver ¿qué propósito tiene la disciplina de Dios como parte del plan amoroso de Dios y de su paternidad? Miremos a ver, quiero invitarte a que vayamos a la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Carta de Hebreos antes de Santiago, capítulo 12, versículo 5. Vamos a mirar 4 propósitos en los cuales se desarrolla la paternidad de Dios con el tema de la disciplina. Por eso vuelvo y digo que la paternidad de Dios a menudo es un proceso doloroso. Vamos a ver 4 propósitos en esta disciplina del plan amoroso de Dios. Primer propósito, corregir lo deficiente en nosotros. Eso lo vemos en el versículo 6, porque dice lo que dice la palabra, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, el amor va ligado a la disciplina y azota, bueno, aquí es más fuerte, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, lo primero, corregir lo deficiente en nuestras vidas. Entonces, la disciplina del Señor, como el plan amoroso, es corregir lo deficiente en nuestras vidas. Segundo, formar el carácter del hijo.
formar el carácter del Hijo. Versículo 7, si soportáis, aquí está la capacidad de soportar y de formar, si soportamos la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, segundo, formar el carácter. Tercero, afirmar nuestra condición de hijo. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, o sea, si el hijo se deja sin disciplina y se deja hacer lo que él quiera en la casa y acostarse a la hora que quiera, ¿cierto? Porque, por ejemplo, mire, iglesia, hay bebés que manipulan a los padres con el llanto. Hay niños que manipulan a sus padres con el berrinche. Eso no puede suceder en tu casa. Eso no puede suceder en tu casa. Ojo, cuidado con eso. Eso no puede suceder en tu casa. Porque tú pierdes autoridad. Tienes que ser un papá con autoridad en ese aspecto. Entonces el tercer punto, el tercer propósito de la disciplina es afirmar nuestra condición como hijo. Mira, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido, ¿qué cosa? Participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿cierto? Bastardo es aquel que es nacido fuera del legítimo hogar. Es lo que le llama la palabra bastardo, ¿cierto? Cuarto, la disciplina tiene como propósito llevarnos a un nuevo nivel, a un peso mucho más de gloria. Diga en su casa, amén, dígalo bien fuerte, amén. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, a nadie le gusta que lo disciplinen, ¿cierto? Uno dice, ay, que me están dando correazos, gloria a Dios, que me están dando vara, aleluya. No, ¿cierto? Eso duele, ¿cierto? Eso inclusive deja cicatrices en el corazón. Pero bendito Dios, porque hay madres, hay hijos que dicen, gloria a Dios, porque a mí me dieron de tiempo, me golpearon, me dieron y toda la cosa, pero me formó mi carácter y hoy soy el hombre o la mujer que soy. Benditos sean nuestros padres. Bendecimos en especial al papá en este día, a los papitos. Dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Miren lo que produce la disciplina, tristeza. Dice el versículo 11, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nos lleva a un nuevo nivel. Y para terminar, acerca de las cualidades de la paternidad de Dios, y podamos gozar de esa paternidad, es que la paternidad de Dios está ligada a la honra. Está ligada a la honra. Vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Vamos al libro de Malaquías, antes de Mateo, está el último libro del Antiguo Testamento, libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Y aquí hay algo interesante porque Dios está expresándose aquí y se expresa hacia los sacerdotes, hacia la gente de autoridad y la gente del conocimiento. Y Malaquías es el profeta de turno para ese tiempo. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y aquí está hablando Dios, dice, si pues yo soy padre, le está hablando al pueblo, ¿dónde? Y a los sacerdotes, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios te está diciendo, bueno, si ustedes dicen que yo soy su papá, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está la honra? Porque ustedes no me honran. Y lamentablemente hay hijos que no honran a sus padres o a su papá. Quiero decirte algo, y aquí voy a hablar a los hijos, porque ya he hablado a los padres. Ahora toca a nosotros que somos hijos en algún momento. No basta con llevar un regalo. Decirle, papá, ven, te trae una camisa. Ven, papá, te voy a llevar a almorzar. Ven, no basta con eso. Lamentablemente no basta con un regalo. Tenemos 365 días para honrar a nuestros padres y a nuestro papá. Natural. Pero pastor, es que él no dio buen testimonio en el hogar o no fue un buen papá. Y eso te impide ahora que has nacido de nuevo y que conoces al Señor y el amor del Padre. Imagínate algo.
que Dios diga, no, yo no te voy a recibir porque es que tú fuiste un pecador. Dios nos ama. Y si nos arrepentimos, Él nos recibe como a hijos, independiente de nuestro pasado, si fue oscuro. Ahora, tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres, llamarlos de vez en cuando. ¿Cuántos hijos no llaman a sus padres, sino en el día del padre o en el día de la madre? Qué tristeza eso. O muchas veces creen que por dar un regalo ya se solucionó todo. No, tú y yo tenemos que reconocer que la honra a nuestros padres, más allá de que si dieron buen ejemplo, no dieron buen ejemplo, si la autoridad está caída, tenemos que honrarlos a ellos, porque eso hace parte también de dar las buenas nuevas y de evangelizar. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos? Todo padre ejemplar espera honra de sus hijos. De igual forma, Dios espera de sus hijos honra. Ahora traduzcámoslo al plano espiritual. Dios está exhortando a los sacerdotes, diciéndole, ustedes no me honran. ¿Y sabes por qué no lo honraban? Tú lees el libro de Malaquías, y cuando leemos el libro de Malaquías, todo se nos viene a la mente diezmos y ofrendas. ¡Ja! ¡Qué interesante! Porque solamente creen que en Malaquías habla de diezmos y ofrendas, y no. ¿Sabías que el pueblo estaba llevando lo peor de lo peor a Dios? Estaba llevando lo cojo, lo manco, todo. Y el Señor dice, hombre, me están trayendo lo peor de lo peor, sus malas actitudes. Vienen solamente a... Mira, hay hijos, escúchame. Hay hijos que cuando veníamos al templo, bueno, estamos hoy en el templo, pero cuando venían al templo, solo vienen a pedir o a quejarse, pero no traíamos lo mejor, que es la alabanza y la adoración. Cuando tú llegabas al templo tarde y decías, no voy a alabanza, sino que llego a la palabra, le estás trayendo las migajas a Dios, porque tus mejores días, tus mejores momentos, es cuando tú aprovechas todo lo completo que Dios nos da. Y esa es la queja del Señor. Ustedes dicen que yo soy su padre, pero me están trayendo lo peor de lo peor. Por eso el Señor hace una exhortación aquí. Y lamentablemente las iglesias están llenas de personas que solamente buscan a Dios como un Dios bombero, y solamente buscan a Dios a ver qué les da, y a ver qué me da aquí el Señor, y a ver cómo me soluciona el matrimonio, y cómo soluciona mi problema conmigo, pero no traen lo mejor al Señor. Por eso Dios no se mueve, porque quiero decirte algo, donde no hay honra, Dios no se mueve. Donde Dios no es honrado, Dios no se mueve. Cuando el hijo pródigo entendió que era mejor estar en la casa del padre que estar comiendo las algarrobas de los cerdos. Cuando entendió su condición espiritual y dijo, oiga, ¿cómo yo le voy a pedir la herencia a mi padre si mi padre no ha muerto? Yo soy un insensato, un necio, he actuado como un necio. Alzaré mis ojos a los cielos y miré y volveré a la casa de mi padre, así me haga uno de sus jornaleros. ¿Qué hizo el padre? El padre, cuando lo vio venir, escúcheme bien, salió también corriendo, lo abrazó, lo perdonó. Esa es la calidad de padre que tú y yo tenemos. Un padre que nos ama con amor eterno, que un día nos salimos del propósito, pero Él nos abre las puertas de su corazón y dice, ¿sabes, hijo? Yo borro tu pasado, te coloco anillo, te coloco ropa nueva y te vas a sentar a la mesa y voy a hacer una fiesta para ti. Qué interesante es Dios. Pero muchas veces, amados, nosotros llevamos lo peor de lo peor y queremos lo mejor de lo mejor. No esperes lo mejor de lo mejor llevando lo peor de lo peor. A Dios hay que honrarlo, y tu prioridad y mi prioridad es honrar al Señor. Por eso el Señor dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Mi prioridad es honrar al Señor. Y para honrar al Señor hay 3 áreas que quiero resaltar para honrar al Señor. Si quieres gozar de la paternidad de Dios, debemos entender que si no hay honra, si no le damos la honra al Señor, no va a suceder nada. Después de esta pandemia, va a ser las cosas comunes y corrientes para tu vida. Y puedes aprovechar este tiempo de confinamiento para conocer y disfrutar la paternidad de Dios. Quiero enseñarte lo primero. La primera área para poder honrar al Señor en nuestras vidas
es en nuestros cuerpos. Primera de Corintios 6:20, mira lo que dice la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. No estoy enojado, estoy alegre, gloria al Señor. Mira lo que dice, Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, en pocas palabras, honrad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tu cuerpo no es propiedad tuya, es de Dios. Y lo que tú haces con tu cuerpo, tú puedes agradar a Dios con tu cuerpo, con todo tu ser, levantar tus manos, adorar, o puedes coger tu cuerpo y llevarlo a la inmundicia y venir al templo como si nada. Hay gente, como dice Pablo, que cuando accedieron a tomar la cena, muchos murieron porque estaban en pecado. Qué peligroso es tomar la cena del Señor estando en pecado. Es muy peligroso, mis hermanos. Creemos que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios de juicio y en el Nuevo Testamento es solo gracia. No, Señor. Tienes que leer el capítulo 6 o 5 de Hechos de los Apóstoles y te verás que hay los dos elementos, tanto la ley como la gracia, en ese capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Entonces tú y yo tenemos que honrarlos con nuestros cuerpos al Señor. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso dice la palabra, huyan de la fornicación y huyan del adulterio. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Antes de irte a marcar tu cuerpo, piensa un momento, ¿de quién es mi cuerpo? Es del Espíritu Santo, entonces no es propiedad tuya. Entonces todo lo que tú hagas con tu cuerpo le pertenece al Señor. Y tú y yo tenemos que darle cuentas al Señor por nuestro cuerpo. Lo honramos con nuestro cuerpo al Señor. Segunda área donde tenemos que honrar al Señor para poder disfrutar de la paternidad de Dios es en nuestros corazones. Isaías 29:13, mira lo que dice la palabra del Señor. Libro de Isaías, capítulo 29, mira lo que dice el Señor, versículo 13, hasta lo tengo subrayado. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Cómo se acerca? Con su boca. Dice, y con sus labios me honran, pero su corazón, no solamente este es el corazón, la mente, mis hermanos, la mente es el verdadero corazón. Por eso hay trasplantes de corazón y la persona sigue siendo la misma. Hasta ahora no ha hecho un trasplante de mente. El único que puede trasplantar nuestra mente es el Espíritu Santo. Quitar los pensamientos viejos y antiguos y pecadores para colocar pensamientos de bendición, de justicia y de santidad. Aleluya. Dice, me honran, pero su corazón, su mente está lejos de mí. Y su temor, nuevamente, escúchame bien, honra, temor, están ligados. Mira lo que dice la palabra del Señor. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces tú y yo tenemos que honrar al Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué hacemos en nuestros pensamientos? Si pensamos mal del presidente, mal del papá, mal de mi mamá, mal de todo el mundo, mal de los pastores, porque los pastores son esto, porque los pastores son aquellos, porque lo que hay en tu mente te define y hace que actúes. Pero Dios quiere que lo honremos con nuestros pensamientos. No voy a pensar mal de esa persona porque Dios dice que debo amar. Estoy cansado de mi esposa, pero no voy a pensar mal de ella o de mi esposo. Voy a amarlos, voy a amarlos. Con tu mente, tú y yo tenemos que honrar al Señor si queremos gozar de la paternidad de Dios. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Ven? Cuando Jesús lo quisieron hacer caer y hacer pensar mal, Jesús dijo, ustedes me están poniendo trampa. Y siempre salía con una palabra sabia para confrontarlos a ellos. Tercer área donde tú y yo tenemos que honrar al Señor. Proverbios 3:9. Para ir finalizando. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Si queremos gozar del amor y de la bendición del Padre, tenemos que entender estos principios. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de tus frutos. Y como resultado de honrar al Señor con tus bienes, ¿qué dice la Escritura? Serán llenos tus graneros con abundancia. Honra, abundancia. Si no hay honra,
hay escasez. Y quiero que no solamente lo traduzcas a nivel natural, sino a nivel espiritual. Si tú quieres ver la bendición de Dios y quieres ver la abundancia de Dios sobre tu vida, una vida plena, tú y yo tenemos que comenzarlo a honrar. Y aquí el Señor es específico. La tercera área donde tú y yo tenemos que honrar al Señor es en el área material. Es en el área de nuestras posesiones. Dice, honra a Jehová con tus bienes, con lo que has adquirido, con lo que trabajas. Dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso el Señor dejó un principio, la siembra y la cosecha. Lo honramos cuando diezmamos, lo honramos cuando ofrendamos. Eso no me lo inventé yo, el pastor Juan Carlos, eso está en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, cuando quisieron engañar a Jesús y ponerle una trampa, y Jesús dijo, páseme en una moneda. Y le pasó una moneda. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, honren al César, pero honren también a Dios. Pero puso a Dios como elemento más importante, porque el César se creía Dios y Dios es más importante que cualquier hombre en la tierra. Por eso tú y yo, cuando honramos al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, con nuestras posesiones, Dios recibe honra. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Abundancia de mosto, abundancia en nuestras casas. Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos que lo han honrado en todas estas áreas avergonzado. Lo sostendrá aún en tiempos de pandemia y de crisis mundial. Porque al que te sostiene a ti no es tu jefe, ni una empresa, ni una multinacional. El que te sostiene a ti es el Señor. Y entre más tú lo honres con tu vida, con tu mente, con tus pensamientos y con tus posesiones materiales, el Señor va a traer abundancia a tu vida. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Oh Dios, queremos darte gracias por la palabra que hoy ha sido enseñada en este lugar, Señor. Hoy, Padre Santo, reconocemos, Señor, que somos, como dice el libro de Malaquías, Señor, cuando tú dices, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está el respeto por mí, Señor? Y hoy queremos, Señor, pedirte perdón. Hoy nos unimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, nuestro Papito, nuestro Abba Padre, Señor. Queremos honrarte, Señor, declarando, Señor, que tu amor es eterno, Señor, que tú nos has amado con amor eterno, Señor. Y queremos pedirte perdón si no hemos actuado correctamente, como dice tu palabra, como hijos adoptivos, como hijos que somos tuyos, Señor, hijos de Dios. Reconocemos que Jesús es el camino al Padre, que Jesús es la imagen del Dios invisible, que si conocemos a Jesús, conocemos también al Padre, Señor, porque escrito está en tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Padre, enséñanos a honrarte también y enséñanos también a recibir la disciplina parte tuya, Señor Jesús, como parte, Padre Celestial, del proceso de formación que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre Santo. Ese proceso de crecimiento para un peso mucho más de gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, Padre. Bendigo los padres que están ahí conectados, Señor, que están escuchando este mensaje, Padre. Yo te pido que los levantes en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, que les bendiga, Señor. Toda autoridad caída, Señor, se levanta en el nombre poderoso de Jesús. Todo dedo señalador hacia los papás, en especial los padres, Señor, oh Dios, Padre, retirado en el nombre poderoso de Jesús. El diablo no tiene, Señor, poder y autoridad sobre sus vidas. Que como hijos, Señor, no estamos para juzgar a nuestro papá, Señor, sino para bendecirlo, Señor. En este día honramos a los padres, Señor, en su día, Padre, y declaramos, Señor, que esa paternidad espiritual queda impresa en el corazón de ellos y de nosotros, Padre. Gracias por este tiempo de palabra, Señor. Gracias por, Señor, formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, Iglesia de Cristo.
Fue una gran bendición y un gran gozo haber estado en este tiempo de ministración, de bendición, donde hemos recibido la palabra de Dios para nuestros corazones. Y bueno, quiero recordarles que nuestros servicios estamos para que se puedan conectar ahí los días miércoles a las 7:30 de la noche, para que juntos adoremos al Señor, y donde también hay un tiempo especial donde recibimos la palabra de Dios. También les recuerdo, todos los domingos seguimos ahí conectados a las 10 de la mañana. Por favor, compartan estos links, compartan este tiempo, estos programas, para que llegue a muchos lugares. También vamos a estar por YouTube, así que esté muy pendiente, porque estamos bendecidos. Son tiempos en los cuales tenemos nuevos retos, hemos alcanzado nuevas cosas, hemos subido un peldaño más, porque el Señor quiere hacer algo bueno con nuestra iglesia. Tiempos de avivamiento, tiempos especiales, donde esta palabra debe llegar a muchos lugares. Así que recuerde que nuestros horarios son esos. Si también usted necesita consejería, un tiempo en el cual usted necesite oración también, una petición de oración, usted puede comunicarse a la línea telefónica de nuestra congregación. Entonces usted lo puede estar viendo allí y puede llamarnos. También quiero recordarles que los domingos a las 7 de la noche, los días como hoy, a las 7 de la noche, tenemos una administración de adoración especial con nuestro pastor y salmista Arturo Giraldo. Ahí usted puede ingresar a la página de Facebook de la iglesia, Alas de Salvación, y usted pueda encontrar también allí ese tiempo de ministración y de adoración, iglesia. Bueno, también les recuerdo que los domingos tenemos un programa especial para todos los niños, así que papitos y mamitas, pronto viene el programa infantil Alas Kids, que es para todos ustedes, un programa hecho con todo el amor, con todo el esfuerzo. Así que 11:30 de la mañana los días domingos, después de esta celebración, puedan conectarse ahí para que los niños también tengan un tiempo de ministración y una palabra conforme a la estatura de cada uno de ellos. Así que para todos hay bendición. Bueno, y tenemos también un programa especial también, un tiempo especial para los preadolescentes. Así que papás, si ustedes tienen chicos entre los 11 y 14 años de edad, puede comunicarse a nuestra línea también telefónica y tener más información, porque también hay un tiempo exclusivo, un vuelve a casa para ellos, un tiempo especial. Los grupos Vuelve a Casa también están dentro de nuestra iglesia funcionando. Somos una iglesia imparable que sigue adelante. Así que si usted necesita todas estas informaciones y quiere decir, bueno, yo me quiero conectar a un grupo Vuelve a Casa, simplemente llámenos, escríbanos. Nosotros estaremos dándole más información acerca de todo esto. Los jóvenes también, los días sábados también están los jóvenes también reunidos. Así que hay espacio para todos, hay ministración para todas las etapas y las edades. Así que también tenemos la escuela de discipulado todos los lunes a las 7 de la noche. También usted quiere inscribirse, usted quiere estudiar, usted quiere seguir avanzando en el Señor, también tenemos nuestros discipulados, y todo a través de nuestra línea, todo online. Así que a través de estos medios que la internet nos permite tener y gozar, porque la iglesia no se puede detener, la iglesia debe seguir y avanzar. Así que usted llámenos, nosotros estamos dispuestos a darle toda la información que usted necesita para poder seguir avanzando. Entonces, amados, Dios me les bendiga. Fue un gran gozo poderles ver de nuevo aquí desde el Templo de Alas de Salvación, sede norte. Les amamos mucho y les esperamos en todas nuestras transmisiones. Dios te bendiga. Bendiciones para todos.
Cristo, Jesús mi Rey. Hermoso es tu jardín, oro y cristal, tus calles y tu mar, el pecado me buscaba. De negro se vistió, pero Cristo me hizo libre, mi Salvador. Jesucristo, luz del mundo, tú mi amigo, eres mi Salvador. Me compraste con tu sangre y contigo soy más que vencedor. Voy a crecer y fruto yo daré a mi Jesús. Pegado yo estaré, le adoraré y fiel le serviré. Su salvación al mundo anunciaré, voy seguro con mi Cristo. Oh, ya nada temeré, Él me lleva de su mano, fuerte soy. Jesucristo, luz del mundo, tú mi amigo, eres mi Salvador. Me compraste con tu sangre y contigo soy más que vencedor. Jesucristo, luz del mundo, tú mi amigo, eres mi Salvador. Me compraste con tu sangre y contigo soy más que vencedor. Jesucristo, luz del mundo, tú mi amigo, eres mi Salvador. Mi Salvador. Me compraste con tu sangre y contigo soy más que vencedor.